de Cuenca, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, querido candidato Paco, querida candidata Beatriz, y a todos los candidatos que estáis aquí, a la candidatura municipal de Cuenca y a todos los demás. Primero, lo que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí en Cuenca una vez más y tener la oportunidad de estar con todos vosotros, tener la oportunidad de reencontrarme con antiguos conocidos y de batallas de muchos años y que continuamos dando. Por aquí lo importante en esta casa y en esta familia del Partido Popular no es tanto la edad, porque la edad, lo importante no es quejarse de que la vayas cumpliendo años, lo peor es no cumplirlas, lo peor es no cumplirlos, ¿no? La edad, en este caso lo importante no es la edad, en este caso lo importante son las ideas, es el proyecto, es el espíritu, es la voluntad. Y las ideas, el espíritu, la voluntad y el proyecto del Partido Popular es un proyecto vivo que sirve para todos y es un proyecto pensado, nacido y, como yo he dicho siempre, parido para hacer mejor a España. Nada más. Esa es. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Como yo estoy encantado, he tenido la oportunidad de estar esta mañana en Trancón. He tenido la oportunidad de estar esta mañana también en Horcajo de Santiago. Aquí está su candidata a la alcaldía, a la cual vuelvo a desear muchísima suerte. Ahora aquí en Cuenca, y digo, bueno, pues yo estoy aquí para decir dos cosas esencialmente. Decir esto que acabo de decir es la primera recomendación que se le da a un político en activo que no debe hacer. Yo como estoy retirado, hago lo que me da la gana ya, pero nunca digas que vas a decir tres cosas porque siempre salen cuatro. Nunca digas que vas a decir cuatro porque siempre salen seis. Entonces, pero voy a decir dos cosas. Yo vengo aquí efectivamente a decir: pido expresamente un apoyo para nuestras candidaturas, para todos nuestros candidatos, a los cuales les deseo un gran éxito y les deseo una gran victoria. Y aquí se recordaban momentos como los de hace algunos años en la Plaza de Toros de Cuenca, en las elecciones de 1995. Pues yo quiero victorias como esas. Siempre hemos tenido en el Partido Popular una gran ambición. Siempre hemos querido tener una representación grande para poder tener la capacidad de hacer muchas cosas. Pues yo pido el apoyo a nuestros candidatos. Y aquí en este caso, el apoyo a Beatriz. Un apoyo sólido, un apoyo seguro, que le permita ser una excelente alcaldesa de Cuenca. Y en su momento ya podrá presumir de haber sido una gran alcaldesa, cuando sea exalcaldesa después de muchos años. Yo tengo la suerte de saber lo que es ser exalcaldesa porque estoy casado con una. Entonces, por si se me olvida, me lo recuerda todos los días, que estoy casado con una. Que fue la primera mujer que fue alcaldesa de Madrid, precisamente. Pero yo pido esa gran victoria para ella y sobre todo pido en Castilla-La Mancha. Porque decir el futuro de Castilla-La Mancha, tengo que decir que lo que le he escuchado a Paco, esas ideas que le he escuchado a Paco en relación con Madrid y en relación con Andalucía, me parecen inteligentes, me parecen muy interesantes y me recuerdan algunas que yo tuve cuando fui presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que yo lo fue. Y si hay alguno por aquí que presumía esta mañana, empezando por el señor Paco Núñez, candidato y que va a ser el próximo presidente de Castilla-La Mancha, que no me pudo votar en las elecciones en las que me presentaba, pero no tenía edad para votar, él no tenía edad para votar, yo tenía edad para ser candidato, pues entonces yo le quiero decir que esas ideas a mí me parecen muy bien, pero que entonces hay que forjar una muy buena victoria, una muy sólida victoria. Por tanto, es lo primero que quiero decir aquí. Vengo a pedir el apoyo de todos los conquenses a nuestros candidatos. Aquí en Cuenca, en nuestras candidaturas y en Castilla-La Mancha para Paco. Yo le voy a decir que estoy aquí también y estoy participando en los sitios. Yo le he dicho al presidente de nuestro partido, Alberto Núñez Feijóo, pues le dije, yo estoy para lo que queráis. Me llamáis donde queráis, donde pueda ir voy, donde no pueda ir no voy, pero yo estoy disponible. No tengo, como es evidente, yo no soy candidato a nada, ni no voy a ser candidato a nada, ni aspiro a ser candidato a nada más que a seguir contribuyendo a que nuestro país
pues mejor, y que las cosas se procuren hacer bien. Pero sí quiero deciros que este es un momento muy especial para España y que en este momento yo no me podía reservar en nada y que evidentemente yo lo único que podía hacer es lo que he hecho, decir estoy disponible. Si queréis, si puedo ser útil, encantado a vuestra disposición. ¿Por qué? Y es lo que yo quiero explicar. Pues porque la coyuntura de nuestro país y las circunstancias de nuestro país son una coyuntura muy complicada, muy difícil. Y la conjunción de estas elecciones autonómicas y municipales y las elecciones generales en el próximo noviembre, en el próximo diciembre, pues serán determinantes para el futuro de España. Y no estamos hablando de una elección simple, de una elección en la cual se produce una alternancia de gobierno en donde se establecen matices en la aplicación de las políticas, matices en la aplicación de los programas. No. Estamos hablando de cambios sustanciales, de cambios existenciales que pueden afectar a la nación española. Dicho de otro modo, yo vengo explicando estos días, y lo quiero explicar también aquí en Cuenca, el principal problema de España, España puede tener problemas económicos, problemas distintos, sociales, puede tener muchos, pero el principal es el separatismo. Esa es nuestra principal amenaza, ese es nuestro principal riesgo. Y eso es lo que está encima de la mesa. Y por eso nosotros tenemos que saber que lo que nos estamos jugando en estas elecciones y en las próximas elecciones es tener la fortaleza política suficiente para conjurar los riesgos que el separatismo puede producir a España desde el punto de vista de su existencia, de nuestra transición, de nuestra Constitución, de nuestro presente histórico y de nuestro futuro histórico. Y eso lo tenemos que saber. Eso es lo que está exactamente encima de la mesa. ¿Y por qué está eso encima de la mesa? Pues porque la fórmula normal, una fórmula ideal de convivencia democrática, de coexistencia democrática en un país, que la hemos tenido en España durante otros años, es que exista un pilar constitucional en el centro derecha y que exista un pilar constitucional en el centro izquierda. Y que esos dos pilares compartan objetivos, como los compartimos, y compartan ideas comunes, como las compartimos. Y luego se aplican políticas distintas, como es normal en las democracias. Pero cuando no tienes esos diálogos, cuando no tienes la capacidad de tener objetivos comunes que hacen posible los consensos y, por lo tanto, la capacidad de llegar a acuerdos, porque uno de esos pilares, el pilar del centro-izquierda, ha dejado de ser un pilar constitucional para convertirse en un pilar totalmente radical. Y la decisión... Y la decisión que tenemos que tomar es la no dependencia de España, que España no siga dependiendo de minorías extremistas, sino que la mayoría social que refleja una España que quiere ganar su progreso, que quiere convivir, que quiere coexistir, que quiere tener oportunidades de futuro, esa mayoría social se refleja en una mayoría política constitucional sólida. Y eso hoy lo representa el Partido Popular. Hoy, y hago una definición, con todas las realidades virtuales y con todo lo que se quiera, con todas las realidades virtuales, con todo lo que se quiera, con las fake news, como se dice ahora, con todas esas cosas, esto es un atril, esto es un micrófono. El Gobierno de España, hoy, los que están en el Gobierno de España hoy, son un puñado de socialistas radicales, comunistas, con el apoyo de los separatistas de Cataluña y de los antiguos terroristas de ETA y de Batasuna. Eso es lo que compone el Gobierno de España. Y hasta ahora todavía no he dado una opinión, he hecho una definición. Eso es lo que es el Gobierno de España. Y ese Gobierno de España, quien lo encabeza, con todos los apoyos que sigue teniendo, y esta mañana decía yo en Horcajo que conviene que las palabras y los hechos coincidan,
Y al que manda aquí hasta el domingo 28, hay que decirle que conviene que los hechos y las palabras coincidan y que si se dice que no se está de acuerdo en algunas cosas, se practique con los hechos, y si no, uno se calla. Y si no, uno se calla. Porque si no, se es lo mismo. Pues ese gobierno necesita, y quien lo encabeza, imperiosamente, a los separatistas y a los antiguos terroristas para gobernar. Dice usted, no me hable de otras cosas. Explíqueme, por favor, por qué su partido, el Partido Socialista, tiene pactos y acuerdos con los partidos de los etarras. Explíquemelo. Por una razón, porque si no tiene esos acuerdos, no puede ser presidente del Gobierno de España. Por esa misma razón. Y todo lo demás sobra. Esa es la razón. ¿Por qué hay acuerdos y por qué, cuando después se produce un golpe de Estado, la única política que se practica es la de intentar pasar a los separatistas golpistas por unos grandes patriotas que tuvieron que se les cayó una carpeta un día que pasaban por ahí? Se elimina el delito de malversación y se elimina el delito de sedición, y no se restablece el cumplimiento íntegro de penas, y no se restablece el delito de referéndum ilegal. Pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y se hacen normas y se aprueban leyes estrictamente a título individual para favorecer a las personas que se jactan de que están apoyando al gobierno porque están condicionando y porque quieren destruir la Constitución, el Estado español y la nación española. Eso es. Pues si ese pilar de centro-izquierda ya no existe y está haciendo eso, solo hay una posibilidad, que es que el pilar constitucional del centro-derecha esté más fuerte que nunca y funcione. Si no tengo posibilidad de llegar a acuerdos o de fijar objetivos comunes con el que naturalmente debería ser mi adversario democrático, tendré que tener el gobierno más fuerte posible para tomar las decisiones que hay que tomar en el país y decir las cosas lo más claras posible. Y entonces yo aspiro también en Cuenca a que se me entienda bien. No sé si hasta ahora se me va entendiendo, pero voy a decir unas cuantas cosas con el espíritu que se me entienda a mi estilo que no lo cambio. Y quiero decir muy bien y quiero decir muy claramente estas cosas. Primero, España no es un residuo, no es un Estado multinacional, no es una nación plurinacional, no es una confederación, no es una federación, no es una nación de naciones. España es una nación de ciudadanos libres e iguales, y punto. Y mi posición y la posición del Partido Popular será que quien desafía el orden constitucional, quien desafía la integridad del país, quien desafía la soberanía de España, pagará las consecuencias con la ley en la mano. Claramente, la ley es igual para todos. Segundo, ¿qué quiero decir bien claro? La soberanía española reside en el pueblo español y solamente los españoles decidimos el destino y el futuro de los españoles. La soberanía es como la libertad, no es divisible, y con la soberanía no se juega, y el Estado de Derecho tiene que garantizar la plena vigencia de la soberanía española en todas partes del territorio nacional. Y naturalmente eso significa saber que un país con instituciones fuertes es un país más fuerte, más sólido y más competitivo. Y necesitamos gobernantes que dignifiquen las instituciones,
y no gobernantes que se dediquen a manosear, a sobar o a manipular las instituciones del país. Tercero que quiero decir, el Estado de Derecho y la ley existe para cumplirla. Fuera de la ley solo hay caos o solo hay tiranía. Y por lo tanto, cuando el Estado de Derecho se decrece, cuando el Estado se desarma, cuando a la nación se le pone en peligro, la obligación del gobernante y la obligación del Partido Popular será restablecer todas esas cosas. Y por lo tanto, las leyes que estos años y las normas que han dañado, que han querido cambiar artificialmente a la sociedad española, que han querido cambiar artificialmente a la nación española, sean la ley del solo sí es sí, o la ley disparatada de la memoria democrática que divide a los españoles en buenos y malos, o la ley que evita la sedición, o la ley de la malversación, o la ley que no establece el cumplimiento íntegro de las condenas para los que hagan actos violentos, o la ley o las leyes que permiten la salida de violadores a la calle, o la ley que no se ha restablecido de que quien convoca un referéndum ilegal pagará las consecuencias por ello, estas leyes, unas serán promulgadas y las demás deben ser derogadas y se derogarán claramente para fortalecer las instituciones del país. Creo que se me va entendiendo. Cuarto, España, después de todo eso, necesita un proceso muy importante de reformas económicas y sociales, pero muy importantes, y algunas se lo ha dicho aquí muy bien Paco Núñez. Necesita reformas fiscales, reformas educativas, reformas laborales. Nosotros hemos perdido mucho trecho en relación con los países más desarrollados de Europa. Hace años, yo recuerdo muy bien que uno de los objetivos que se compartían era lo que se llamaba la convergencia económica con los países más fuertes, los países centrales de Europa. Pues esa convergencia económica la hemos perdido. La hemos perdido, no hemos ido hacia adelante, hemos ido hacia atrás. Y desgraciadamente, ahora algunos se creen que haciendo un populismo barato, haciendo un populismo absurdo, se pueden conseguir más votos, se puede comprar las voluntades de la gente y se pueden cambiar los destinos electorales. Y no es así. España fue bien cuando había disciplina, cuando había equilibrio, cuando había responsabilidad, cuando no se derrochaba, cuando se cuidaban las cuentas públicas, cuando teníamos una deuda pública ridícula, cuando no había déficit público porque había superávit, cuando en la seguridad social no había déficit porque había superávit y cuando en España se creaba más empleo que en todos los demás países de Europa juntos. Ahí es donde están las claves del éxito. Y hay una cosa a la que se ha referido Paco Núñez que yo quiero hablar, porque yo sé algo de eso, que es el Plan Hidrológico Nacional. Claro que España necesita un Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional que había en España en el año 2004, cuyas obras habían empezado, que era un plan sufragado esencialmente por la Unión Europea, quienes vinieron detrás, los socialistas que vinieron detrás de nosotros en el gobierno del año 2004, lo cancelaron, lo suprimieron. Aquel plan conectaba todas las cuencas de España. Aquel plan daba agua a Barcelona. Aquel plan conectaba y daba agua suficiente a los agricultores de Castilla-La Mancha. Los llevaba también para el Levante. Era compartir las cosas, porque una nación es eso. Yo no me canso de decir, y he dedicado mucho tiempo a eso. China, por ejemplo, debe mucho más al trasvase entre el río Amarillo y el río Yangtze que a la muralla china. ¿Por qué? Porque una nación consiste en compartir, lo mismo que una familia consiste en compartir lo que se tiene y consiste que si no se tiene o se sobra algo, también se comparte. Y todo el mundo se beneficia de ello. Para decir, esto es mío, me quedo con ello, no lo comparto con nadie y además
te pido algo a cambio. Eso es el mundo del separatismo, eso es el mundo del nacionalismo, el mundo de las personas que conviven y de los que quieren hacer grandes las naciones, es el mundo de los que saben, con ideas claras, cómo se pueden compartir las cosas y cómo se pueden mejorar las cosas. Y, naturalmente, eso supone que cuando se tiene la necesidad de hacer un plan hidrológico, hay que hacerlo, y se hará. Y se hará para conectar las cuencas de España, y se hará para utilizar correctamente los recursos que tenemos, y se hará para compartir los que tenemos, y se hará con eso más nación española y más solidaridad entre todos los españoles, que eso es muy importante. Y lo segundo que quiero decir, y lo decía esta mañana también un poco en Horcajo, es el tema de la economía y el tema de los impuestos. ¿Sabéis? El único gobierno en España que bajó los impuestos 2 veces, concretamente el impuesto sobre la renta, también bajó el impuesto de sociedades, también suprimió el impuesto de actividades económicas, fue el que yo presidí. Y además, el único gobierno que no ha hecho ninguna amnistía fiscal, no hizo nunca. O sea, sí, hicimos una cosa que se llama el Estatuto del Contribuyente, que decía lo siguiente: usted, contribuyente, ustedes, personas que están aquí, no son personas a extinguir. No son delincuentes en potencia, son contribuyentes con sus derechos, y yo les reconozco a ustedes sus derechos, y yo les pido a ustedes que cumplan con sus obligaciones. Y naturalmente, cuando tú tomas las decisiones para poner la casa en orden en esa administración y en cualquier otra, querida Paco o querida Beatriz, eso es muy importante. Un economista muy famoso norteamericano que se llamaba Arthur Laffer diseñó lo que se llamaba la curva de Laffer, y es tan sencillo como esto. Si tú subes los impuestos hasta aquí, llegará un momento en que el nivel de impuestos sea tan alto que la actividad económica baje. Y por lo tanto, lo que tienes que pensar es que si en vez de tener los impuestos aquí, los tienes aquí, el efecto que vas a producir es que la actividad económica suba. Y si sube la actividad económica, aunque hayas bajado los impuestos, la recaudación no baja, la recaudación sube. Bueno, pues exactamente eso es lo que pasó. Arthur Laffer no es nada del mundo virtual, es un señor de carne y hueso, que vive todavía. Y Arthur Laffer, en el año 2000, vino a verme a Madrid, al Palacio de la Moncloa, donde yo vivía entonces, y me dijo: vengo a verte para darte las gracias, vengo a verle para darle las gracias, porque usted ha demostrado en la práctica que mi teoría es absolutamente válida. Y es absolutamente válida. Y naturalmente eso es lo que algunos no entienden. Cuando un socialista os diga que quiere armonizar los impuestos, lo que os está diciendo es que os va a meter la mano en el bolsillo. Directamente. Y entonces, si los modelos en los cuales se puede aumentar la actividad económica y se puede aumentar la recaudación con impuestos más bajos funcionan, ese es nuestro modelo. Y tiene toda la razón Paco cuando lo propone. Y que eso no lo entiendan los socialistas es un problema pequeño para ellos, o un pequeño problema grande para ellos, porque los socialistas lo único que entienden es quedarse con lo que no es suyo. Y eso es lo que tenemos nosotros que evitar. Entonces, yo digo, con todas esas cosas que hay que hacer, España no necesita un gobierno débil, necesita un gobierno fuerte. Ese gobierno fuerte no va a tener la posibilidad de llegar a acuerdos con una oposición parlamentaria fragmentada, radical, extremista. Va a tener que generar dinámicas muy positivas, pero sobre todo va a tener que tener la fortaleza suficiente para poder tomar decisiones y para poder gobernar. Y para poder hacer con lo que yo digo una España más viable, más posible, más atractiva, con más oportunidades. Eso solamente hoy, eso hoy tiene un nombre, que es Partido Popular, y tiene un nombre y apellidos, que es Alberto Núñez Feijóo. Eso es lo que tiene que garantizar, y tenemos que garantizar la mayoría de los españoles, una mayoría muy sólida para Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué?
porque España necesita un gobierno con una mayoría sólida, no un gobierno condicionado. Y lo voy a decir como lo he dicho esta mañana. El centro derecha español ha gobernado, ha ejercido su responsabilidad y ha hecho que España prospere cuando ha estado unido y no lo ha hecho cuando ha estado separado. Y lo digo con toda claridad, cuanto más fuerte sea el próximo gobierno de España y no dependa de nadie, mejor. Cuanto menos fuerte sea y más dependiente sea, peor. Y sé algo del asunto. Y sé algo del tema. Pero esa España posible a lo que nos tenemos que enfrentar. Si no queremos que en España se abra un proceso de transformación constitucional, de desmantelamiento de la transición política, de desmantelamiento constitucional, que es lo que se quiere. Si el precio que se ha pagado en esta legislatura es el blanqueamiento y el pacto con antiguos terroristas, y es la salida de prisión y el blanqueamiento del golpe de Estado y de los separatistas catalanes, podéis estar seguros que si ganan los que están ahora, el siguiente pago es organizar una consulta en Cataluña y una consulta en el País Vasco. Ese es el siguiente pago, porque es lo que normalmente le van a pedir, y ya lo están diciendo todos los días, qué es lo que van a pedir. Y lo malo de eso es que los que están ahora, socialistas, y el que está ahora, socialistas, lo que está diciendo es que lo va a dar. Y los que lo podemos impedir eso somos nosotros. Y los que podemos llamar a una España viable y activa somos nosotros. Y los que tenemos capacidad para hacerlo somos nosotros. Y nosotros tenemos que apelar a una mayoría suficiente para poder hacerlo con todas sus consecuencias y prestar, como siempre ha hecho el Partido Popular, un gran servicio, un servicio más a la causa de la estabilidad democrática, de la democracia española y del progreso. Que no se pongan en juego cuestiones esenciales, que sepamos defender absolutamente lo esencial. Y eso empieza el 28 de mayo, también aquí en Cuenca, también aquí en Castilla-La Mancha, con una gran victoria, como en el 95, como en el 96, como en el 2000, como otras veces. Es la suma de muchas victorias, es la suma de muchos votos, es la suma de muchas decisiones, es la manera de hacer una nación más fuerte y de hacer un país mejor. A eso os animo, eso os pido, por eso estoy aquí. Para eso voy a entregar todas las fuerzas que tenga, porque si en el secreto político de mi vida hay dos palabras básicas, que son libertad y España, esas dos palabras van a seguir toda la vida conmigo. Libertad y España. Y os pido vuestro apoyo. ¡Viva el Partido Popular! ¡Viva España!